En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. Dice así: En aquel tiempo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy pudiera ser un tanto confuso. Encontramos a uno de los discípulos, a uno de los apóstoles, que le está diciendo al Señor Jesús que le han prohibido a alguien que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús les advirtió que no se lo prohibieran. Y ya él señala: nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Con esto a veces algunas personas se justifican para poder hacer muchas cosas relacionadas más con la brujería, con la charlatanería, con el esoterismo. Hay personas que incluso involucran lo que le llaman magia blanca, señalando que hay una magia negra, una magia roja y hay una magia blanca. Algunos incluso podrán invocar espíritus, pero al mismo tiempo realizan la invocación de Dios utilizando oraciones como el Padre Nuestro o algunos salmos. Y la gente, obviamente, que no conoce mucho de las Sagradas Escrituras, de la enseñanza de Jesús, se confunde y piensa que es lo mismo. Este pasaje, pues, es manipulado para decir: si estamos haciendo algo bueno en el nombre del Señor Jesús, es correcto. Pero tratemos de analizar un poquito la situación para poner en contexto y advertir sobre ese tipo de enseñanzas que muchas veces se dan. Veamos que recientemente se ha presentado en otro evangelio el caso de un señor que tenía a un niño, en este caso su hijo, decía que estaba poseído por un espíritu. El espíritu lo que hacía era arrojar al chamaco al suelo, se daba sus sacudidas e incluso sacaba espuma por la boca, y en algunas ocasiones hasta caía en el fuego. Este señor llevó a su hijo con el Señor Jesús, pero en ese momento no estaba y solamente estaban algunos de los apóstoles, porque 3 de ellos habían acompañado al Señor Jesús al cerro para orar, o al monte, o a la montaña. Y entonces él le había pedido a sus otros discípulos que le expulsaran el demonio o el espíritu impuro a aquel niño, y al final no pudieron. Cuando llegó el Señor Jesús, los mismos apóstoles le preguntaron que por qué ellos no habían podido, y el Señor Jesús les señaló: este tipo de espíritus solamente se les puede expulsar con la oración. En otro pasaje, en otro evangelio, se dirá con ayuno y oración. La oración, sabemos, no es solamente decir palabras.
salte espíritu maligno de esta persona. Y el espíritu maligno va a decir, como acabas de decir esas palabras, me voy a salir. Obviamente esto no va a suceder. No es estructurar una oración y después decirla, porque eso equivaldría solamente a un conjuro. Y en este caso sabemos que hay conjuros, invocaciones para la maldad, pero tampoco por decirlas solamente se hacen realidad. La oración no es repetición de palabras. La oración es un comportamiento de vida. Expulsar a un espíritu no es solamente porque se ha dicho tal oración. Si creemos eso, entonces estamos cayendo en un tipo de superstición. Y tengamos cuidado con esto, porque también por ahí hay algunos libros o páginas en internet donde se presentan las oraciones para alcanzar causas imposibles. La oración poderosa, la oración milagrosa, dando a entender que a ti no se te han concedido cierto tipo de caprichos o de cosas en la vida porque no has dicho esa oración. Regresemos a la cuestión donde no pudieron los apóstoles expulsar un demonio. El Señor Jesús dice, a este tipo de espíritus solamente se les puede expulsar con oración. Cuando hace este señalamiento y vemos que los mismos apóstoles no habían podido expulsar aquel espíritu, quiere decir que a ellos les hace falta más vida de oración. La vida de oración con Dios nos relaciona con Él. En la medida que nos relacionamos con Él, Él nos concede su gracia. Si al decir nosotros algo sucede lo que quizá la gente está pidiendo que sea bueno, no es porque lo digo yo, no es porque digo tal oración, es por la presencia de Dios en la persona que se manifiesta. Las personas más relacionadas con Dios son las que interceden mejor y por tal motivo se da más manifestación de Dios y es cuando se obran los milagros. Sabemos muy bien que Juan, junto con Santiago, son apodados los hijos del trueno. Juan y Santiago fueron los mismos que le pidieron al Señor Jesús estar a su lado cuando Él tome posesión de su reino. En otro pasaje dirá que la mamá de ellos dos fue la que intervino y fue la que le pidió al Señor Jesús directamente que ellos ocuparan el puesto, uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando Él llegara a su reino. El mismo Juan y Santiago en algún momento también le preguntaron al Señor Jesús que si Él quería, podían hacer que lloviera fuego sobre aquellos pueblos que no quisieron escuchar el mensaje. Hay algo pues que notamos que se tiene que ir purificando en la vida de este apóstol. Y eso es una enseñanza también para nosotros, que tenemos que irnos purificando en nuestra manera de pensar. Podríamos interpretar que entonces, si es verdad que esta persona está expulsando verdaderamente los demonios en el nombre del Señor Jesús, no se le tiene que impedir, porque este que está expulsando está relacionado con Dios, está relacionado con el Señor Jesús. Está cumpliendo su palabra, está viviendo con Él, está haciendo la oración que para su caso los mismos apóstoles, aunque lo están haciendo, todavía no lo hacen al mismo nivel y pudiera ser un atisbo de envidia, porque este sí puede y nosotros no pudimos en capítulos anteriores de este mismo evangelio y se lo prohibimos. Hay un cierto tipo de envidia, hay un cierto tipo de soberbia. Ese es lo que se ventila con este tipo de actuar. No estamos ofendiendo la imagen de un santo. Santo no es aquel que nunca pecó, sino aquel que se dejó moldear por Dios y se levantó de sus miserias. Y esa también es una enseñanza para nosotros. No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que está a nuestro favor no está en contra de nosotros. ¿Será pues que nosotros también muchas veces tenemos envidia? ¿Será que nosotros, al no poder haber realizado algo, queremos opacar la vida de los demás? ¿Queremos menospreciar el esfuerzo, la entrega y lo que ha alcanzado con su forma de vida? Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Está haciendo algo
que ellos no pudieron hacer. Pero si lo está haciendo, es porque está haciendo lo que el Señor Jesús ha enseñado y ellos todavía no lo han alcanzado. Lo alcanzarán sin duda. Sabemos que el mismo Juan llegará a ser anciano y podrá dar testimonio, incluso cuando lo metieron en un cazo con aceite hirviendo, según la tradición nos cuenta. Después morirá en aquella isla, cautivo, preso, pero dando a conocer la revelación de Dios, que es lo que significa la palabra Apocalipsis. Revelación, el libro de las revelaciones. ¿Nos ha ganado la envidia? ¿Queremos realmente ayudar a los demás? ¿Estamos realmente viviendo conforme a lo que nos pide Dios? Con esto de poder realizar la obra de Dios, en su caso aquí como en el pasaje, expulsar demonios, y que solamente se pueden hacer en la medida de que se haga oración, pero una oración con piedad, con amor, con devoción. ¿Será que no lo hago? Pero sí juzgo y critico y me burlo de aquellos que sí lo están haciendo, pero por envidia. A veces eso sucede. Dígase en los coros parroquiales, dígase en los grupos de oración, grupos de matrimonios, grupos diversos que podrían estar en una misma parroquia, pero por el hecho de que este grupo organizó un retiro y atrajo más gente o tiene mayor proyección que este otro, ya sea el coro, ya sea catequesis o liturgia, y a veces en las comunidades religiosas también, o dígase también entre mismos sacerdotes, que porque aquel sacerdote tiene más gente en su parroquia, le voy a pedir al señor obispo que me dé esa parroquia porque tiene más gente, pero está yendo más gente a esa parroquia porque ahí sí atienden a la feligresía con los sacramentos, con las pláticas, pero el otro ve más la presencia de la gente como cantidad de dinero que pudiera entrar, y menospreciamos el trabajo, el esfuerzo que otro hace porque nosotros no hemos podido. A este consagrado, a esta consagrada, le sigue más gente, habla más gente por lo que realiza, por lo que hace. Por ahí el caso de un sacerdote que estaba con otro, estando ahí varios sacerdotes en el retiro, y a uno de ellos lo seguía más la gente por las cosas que había hecho como apostolado, y este, que dicen la gente casi no lo buscaba, empezó a decir ahí en la predicación: ¿ustedes a quién vinieron a buscar? ¿Vinieron a buscar a Dios o vinieron a buscar a ese padre? ¿Vinieron a buscar a Dios o vinieron a tomarse una foto con ese padre? Esos que vienen nomás a tomar fotos con ese padre, no vienen a buscar a Dios. Las dos cosas pudieron ser verdad. Aquella gente comenzó a buscar a Dios porque aquel padre pudo haber estado realmente trabajando, y fueron a tener un encuentro con Dios, y de una vez también quisieron tener una foto con aquel padre por si no era pecado. Pero el otro, más movido por la envidia, pudo haber estado haciendo aquello que solamente puso en conflicto al sacerdote que estaba presente y queriendo regañar a la gente por una cuestión más bien de sentimientos. Tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para no dejar que la envidia nos aparte de los caminos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor,
está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Listo para la trivia? Porque ahora vamos a hablar de un aspecto teológico. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? Te aclaro que lo que son llamadas cartas en el Nuevo Testamento es el género. El género literario es carta, pero es un libro. ¿Qué libro se escribió primero en el Nuevo Testamento? ¿Fue el Evangelio de Mateo? ¿Fue el Evangelio de Marcos? ¿O fue una de las cartas de San Pablo? ¿Cuál fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? ¿Se escribió Mateo? ¿Se escribió Marcos? ¿O fue una de las cartas de San Pablo? Pues si tú dijiste que el primer libro escrito del Nuevo Testamento fue el Evangelio de Mateo, porque es el primero que aparece, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el primer libro escrito del Nuevo Testamento fue el Evangelio de Marcos, pues déjame decirte que también te equivocaste, aunque de los 4 evangelios, el primero fue el de Marcos. Eso ya te lo habíamos dicho en otra trivia, pero no es el primer libro. Fíjate que en los tiempos de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento como tal, enseñaban de viva voz. Como San Pablo viajaba evangelizando comunidades, sintió la necesidad de dejarles algo por escrito que pudieran leer y releer y compartir. Fue así que escribió a los tesalonicenses su primera carta. Data esta carta alrededor del año 50. De los 27 libros del Nuevo Testamento, es el primero que se escribió. Es la primera vez que en la iglesia surgió un escrito para ayudar a una comunidad a crecer en su vida de fe, y circuló no solo entre los habitantes de Tesalónica, sino también en otras comunidades. El primer libro escrito del Nuevo Testamento es la Carta a los Tesalonicenses. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.